Apocalipsis 3, desde ya queremos mandar un saludo para España. España ha mandado sus saludos en distintas ciudades, 37 ciudades en España nos están escuchando. En estos momentos son 8 horas de diferencia, pero hay personas que en la madrugada nos han escuchado. Esta semana quiero decirles que en cuestión de 3-4 días se han escuchado los mensajes 555 veces en cuestión de 4 días. Y los hermanos, creo que son hermanos en España, me imagino, porque ahí nos da las estadísticas. Le queremos mandar un saludo a cada uno de ellos, al igual que las distintas ciudades. Estaba compartiendo que me llama la atención, nos están escuchando de Arabia Saudita, Indonesia, Malasia. Es una cosa increíble. La verdad que, como le estaba diciendo a algunos hermanos, nunca vamos a saber el efecto que pueda causar esta pequeña iglesia en distintas partes del mundo, pero hay personas que están enviando sus saludos y están agradeciendo a la iglesia por el ministerio. Y como les digo, esto es un trabajo de todos nosotros y estamos contentos de poder proveerlo en distintas partes del mundo. En esta noche vamos a estar observando la cuarta iglesia, la iglesia en Sardis. Como iglesia, nosotros hemos sido llamados a ser luz en la tierra. El Señor la llama como la lámpara en el primer capítulo. Dice que son 7 candeleros de oro. Y vamos a ver en la noche de hoy que este no es el caso de Sardis. Hemos dicho cuando empezamos esta serie de mensajes que vamos a ver cómo la historia de la iglesia en general, no solamente de 7 iglesias que existieron en el tiempo de Juan, pero vamos a ver que son 7 iglesias, 7 periodos en la historia de la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta de eso, porque hablamos y decimos que son 7 periodos de la iglesia, porque Filadelfia, por ejemplo, la promesa que se le hizo, Filadelfia no existe más. Entonces, por eso podemos decir que son no solamente mensajes para 7 iglesias que existían, pero vamos a ver que en general son 7 mensajes para la iglesia de todos los tiempos. Sardis tenía, según ella, una reputación de estar viva. Ellos se consideraban que era una iglesia viva. Sin embargo, vamos a ver, según el Señor, lo que parece una cosa para la iglesia, para el Señor era algo distinto. La iglesia decía que estaba viva, el Señor dice, ustedes están muertos. Y la historia, con el correr de los años, como vamos a mirar, es que la iglesia, lamentablemente, en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo Jesús, no va a ser la condición como Dios realmente la quiere ver antes de su regreso. O sobre todo, cuando hablamos de regreso, estamos hablando en primera instancia el rapto de la iglesia antes del regreso del Señor al final del milenio. Pero estoy hablando venir por su iglesia antes que la gran tribulación comience. Habíamos visto que Éfeso, por ejemplo, para darles una idea de la condición espiritual de las iglesias, Éfeso perdió su amor, el primer amor, ¿se acuerdan ustedes? Pérgamo se perdió así con el mundo. Tiatira estaba tolerando pecado dentro de la iglesia. Y vamos a ver en esta noche una condición más baja todavía en Sardis. ¿Por qué? Porque dominada por el pecado, y vamos a ver que dominada por falsa doctrina o falsa enseñanza. Ahora, vamos a ver el primer versículo número 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives
y estás muerto. Ahora, fíjense en quién es el que escribe, porque generalmente lo que hemos estado mirando en el primer versículo cuando dice escribe al ángel de la iglesia, el Señor está mandando ese mensaje al pastor, al mensajero, aquel encargado de la iglesia, y le comunica basado en la manera que el Señor Jesucristo se proyecta sobre ese mensajero. Fíjense ustedes que por qué estaba muerta y lo que el Señor, de la manera que Él se presenta a la iglesia, dice allí que el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y fíjate que los 7 espíritus está basado en aquella referencia en el capítulo número 1, versículos 12 al 17. Ustedes van a ver que el Señor está hablando allí con respecto a cómo Él se presenta en una forma general antes de hablar a cada iglesia las características. Pero dice el Señor que es los 7 espíritus. Ahora, algunos dirán, ¿qué tiene que ver esto con los 7 espíritus? Para mí, por lo menos, les quiero compartir un poquitito en qué está basado. Yo creo que está basado en 2 pasajes de la Biblia. En primer lugar, se encuentra en Isaías 11, versículo 2, donde vemos la función del Espíritu Santo. Dice allí los 7 espíritus. Y en Isaías capítulo 11, versículo 2, nos dice allí, les quiero leer, dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, vean, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, conocimiento y de lo que es del temor de Jehová. Estamos viendo aquí las características del Espíritu Santo con respecto a lo que es Él, lo que representa. Y el otro pasaje está basado para mí en Zacarías capítulo número 4, versículos 1 al 10, que representa la plenitud del Espíritu Santo. Así que vemos allí el que tiene los 7 espíritus. Estamos viendo de que esta iglesia estaba falta del poder, de lo que es el poder, la plenitud del Espíritu de Dios en aquella iglesia. Y lo otro que vamos a notar es que dice que tiene las 7 estrellas. Y las 7 estrellas vimos nosotros en Apocalipsis 1:20, que está hablando el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que vemos allí el que tiene los 7 pastores, está hablando de lo que es la plenitud de todas las iglesias de todos los tiempos. Está hablando del Señor Jesús, está diciendo yo también tengo a estos en mi mano. Y nos está describiendo para esta iglesia que estaban viviendo sin el poder de la plenitud del Espíritu Santo en aquella iglesia. Es interesante de notar, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, aquellos que han leído anteriormente el libro de Apocalipsis, pero vean que esta iglesia no sufre ninguna persecución, no sufre absolutamente lo que es ningún rechazo de nadie. Y entonces podemos notar allí que, por lo menos yo me he dado cuenta de algo, es lo siguiente: el diablo no va a molestar una iglesia que está considerada muerta. ¿Para qué quiere poner su energía sobre una iglesia que no está haciendo absolutamente nada? Y lo peor de todo es que se estaban considerando que estaban vivos, pero para el Señor estaban muertos. El diablo no va a molestar en absoluto a una iglesia que no está funcionando como tiene que funcionar. Una vez un pastor, antes de que comenzara el ministerio, me dijo esto. Un ancianito ya, en aquel entonces, no sé si esté vivo, de apellido Hernández, y me acuerdo que el pastor Ricardo Vera me dijo, mira, quiero que tomes tiempo con él, aprovecha este tiempo, no es una casualidad, si Dios nos trajo aquí juntos, estamos visitando allí en Denver, Colorado, y pasé un tiempo con él, y este viejito me empezó a dar muchos consejos bien lindos, como un padre estaba dando a su hijo, así este viejito estamos recién comenzando más o menos la obra aquí, y me dijo esto, mira, me dice, te voy a decir una cosa, si no hay ataque del enemigo, si el diablo no está enojado,
y no está molesto con lo que la iglesia está haciendo, algo estás haciendo mal. Porque cuando hace las cosas como Dios quiere, a la manera de Dios, el enemigo enseguida va a ofrecer resistencia. Y ahí te vas a dar cuenta si la iglesia está marchando bien o no. La iglesia va a marchar cuando hay problemas, cuando hay lucha, cuando hay guerra espiritual. Es porque el enemigo está molesto y quiere inmediatamente frenar el avance del poder de Dios en la vida de los creyentes. Sin embargo, en esta iglesia el diablo no se está molestando por ser una iglesia que estaba completamente muerta. Y esta ciudad dice estar viva, esta ciudad, por ejemplo, conocida por la riqueza que tenía en el oro, la plata, también se conocía por su lana, los vestidos que hacían, se conocía por la manera que teñían la lana, era muy conocida en todas partes del mundo. E incluso tenían unas aguas termales que, según ellos hacían propaganda, esas aguas termales, que decían que aunque pusieran a un muerto allí, lo revivían. Con eso les digo todo de cuán saludables eran las aguas termales que tenían allí cerquitita de esta ciudad. Sin embargo, vemos nosotros aquí la exhortación viene de parte del Señor. ¿Cuál es la exhortación? Versículo número 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y entonces, versículo número 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, fíjense en que esta iglesia tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y yo me imagino cómo tantas iglesias que están manchadas por el pecado, caracterizadas por lo que es una decadencia espiritual, por así decir, muerte espiritual, siempre vamos a ver que está conectada con el pecado. Muerte espiritual, vamos a ver que siempre está conectada con el pecado. Es como tener un museo. Yo no sé si ustedes han estado en algún museo de animales que están disecados, pero parece que están vivos, pero están muertos. Y esa era la condición de esta iglesia, lamentablemente. Ahora, ¿cuáles son las señales de una iglesia que se está muriendo? Y vamos a ver, yo estuve pensando cuáles podrían ser las señales de una iglesia que se está muriendo. En primer lugar, me doy cuenta de que se está muriendo cuando está intentando imitar al mundo. De traer lo que está en el mundo y tratar de imponerlo dentro de la iglesia porque piensan que con eso van a alcanzar personas. En lugar de presentar el evangelio, que es poder de Dios, mis hermanos, queremos imitar y proveer lo que es un espectáculo. Más bien se ha convertido en hacer un espectáculo, hacer un show cuando se viene a una iglesia. Y mis hermanos, yo me doy cuenta de que eso es nada más que una señal de la deficiencia que pueda haber. Segundo, cuando está más preocupada con lo material que lo espiritual. Que están preocupadas con cosas materiales en lugar de lo espiritual. Que si tenemos este edificio, que si tenemos lo otro, que si no está este dinero. Es una cosa que, mis hermanos, está más preocupada incluso con lo que dice el hombre que con lo que dice Dios. ¿Sabes qué? A mí sinceramente me interesa mucho qué es lo que piensa Dios de nosotros que lo que pueda pensar el hombre. Introduciendo los métodos del mundo, les voy a decir por qué. Miren, de hace unos años atrás, nosotros estamos asociados con la Asociación Bautista del Sur. Quisieron introducir métodos del mundo. En una reunión, por ejemplo, para que ustedes puedan tener una idea, propusieron esto a los pastores. Queremos que manden una ofrenda de las iglesias para empezar a alquilar apartamentos, cuartos, en distintas secciones de la ciudad, para invitar a la gente a tomar un café, a tomar un té, galletitas, pero no a presentar el evangelio